Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Me da gusto que ya tenemos algunos participantes. Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos para ver si se nos unen más personas. Sí, esperemos un momento. Tenemos 11 participantes, 12 participantes. Muy bien. Sí, se siguen uniendo a la sala, eso es bueno. Bueno, vamos a dar inicio en honor al tiempo, ya que creo que todos queremos ya empezar a hablar de presupuesto. Bueno, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos a este espacio organizado junto con ACE, Grupo de Jóvenes Miembros Ecuador. Lamentablemente creo que todavía no ha alcanzado a llegar el representante con el que hemos estado coordinando este curso. Esperemos que se nos pueda unir en unos momentos, ¿sí? Bueno, para mí es especialmente valioso compartir este tema con ustedes. Ustedes son una comunidad que representa a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de la construcción. Aquí tenemos ingenieros, técnicos, diseñadores, personas que ya saben calcular o construir, pero muchas veces se sienten inseguras cuando les toca armar un presupuesto. Hoy vamos a hablar de presupuestos de construcción, pero no desde la teoría, sino desde la realidad, o sea, de lo que pasa cuando los números llegan a la obra y los errores reales que se repiten una y otra vez en presupuestos. Antes de empezar, y bueno, ya que todavía podemos esperar un ratito más a que se nos unan más personas, quiero saber algo muy rápido. Vamos a ver, escriban en el chat una sola palabra. ¿Desde dónde se conectan hoy? ¿Desde qué ciudad, desde qué parte del Ecuador nos están acompañando en este momento? Me gustaría conocerlos. Que puedan escribir en el chat. A ver, me dice Micaela desde Quito. Muy bien, gracias. Gracias, Micaela. ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí? A ver. Richard nos dice que se conecta desde Guayaquil. ¿Quién más? A ver, vamos a ver. Nicolás también se conecta desde Quito. Muy bien. Gracias. Gracias por responder. Eso, ya sé que no estoy hablando sola, entonces. Eso es bueno. ¿Ok? Bueno, vamos a iniciar. Saludos desde Guayaquil. Gracias, Juan Pincay. Qué gusto. ¿Alguien más? Bueno, para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Tania Sánchez Luna, soy ingeniera civil y desde hace más de 15 años me dedico a trabajar en esto de planificación y presupuestos de obra. He tenido la suerte de participar con consultores, con contratistas, elaborando ofertas, doy asesorías también en temas de contratación pública y privada y pues realizo estudios para proyectos de entidades públicas y particulares. No, como les decía, he tenido la suerte de trabajar pues con muchos profesionales y también con jóvenes que recién están empezando, como les decía, pues, pero todos siempre los he visto partir con una gran duda. ¿Cómo hago un presupuesto que sea real, defendible y que me alcance para ejecutar bien? Porque no es que no sepas construir, pero entiendes que calcular lo que realmente cuesta una obra no es tarea fácil. Quiero preguntarles algo, a ver, cuéntenme también en el chat, ¿alguna vez han hecho un presupuesto? Pueden responder con sí, no, no hay problema, vamos a ver en el chat. ¿Han hecho un presupuesto? Richard nos dice, claro que sí, muy bien. Juan Pincay dice que yo no. Así es, bueno, todos empezamos alguna vez. ¿Quién más? Vamos a ver, ¿ya han hecho presupuestos? No, Karen, no ha hecho presupuestos. Muy bien, aquí vamos a aprender cómo se hace uno. Bien, gracias por responder, gracias por la honestidad. Bueno, es que seamos realistas. Nadie te enseña a hacer un presupuesto de forma ordenada. Realmente uno va aprendiendo sobre la marcha, improvisando. Y lamentablemente eso se paga caro en la obra. Y la verdad que cuando uno está empezando, nadie le advierte
que un presupuesto mal hecho no es solo un número mal calculado, es tiempo perdido, discusiones, conflictos con fiscalización, clientes y sobre todo pérdidas económicas. ¿Ya? Por eso es que este tema es tan crítico, sobre todo para los más jóvenes, porque en esta etapa todavía no hay un respaldo financiero y por lo tanto no hay mucho margen para cometer errores. Entonces, un solo presupuesto mal hecho puede marcarte por años. Escríbame en el chat una sola letra. Ahí tenemos una pregunta. Yo quiero saber de ustedes, ¿qué es lo que más les preocupa cuando piensan en hacer un presupuesto? ¿Qué les preocupa? ¿Quedar mal con el cliente o con los fiscalizadores? ¿Trabajar a pérdida sin darse cuenta? Eso es, bueno, casi lo que siempre pasa. O que no sepas defender tus números cuando te preguntan. O sea, que si tú te preguntan, ¿y este precio de dónde salió? Tú digas, no, lo tomé de la Cámara de la Construcción. Ya. Mm. O te preocupa que, bueno, aún no haces presupuestos, pero tienes miedo de equivocarte. Escoge una de estas opciones. Escriban en el chat una de esas opciones, ¿cuál es con la que más se identifican ustedes? C nos dice Pincay Juan. Muy bien, ¿quién más? Denise Nicolás. No hace presupuestos todavía, pero tiene miedo de equivocarse, normal. Todos pasamos por ahí. ¿Quién más quiere contar de su experiencia? Bueno, bueno, parece que nadie más quiere participar, no nos quieren contar, está bien, está bien. Bueno, son las preocupaciones normales que tenemos todos cuando empezamos a hacer presupuestos, ¿ya? Pero saben que principalmente esto se debe a que no es un proceso que tengamos muy claro. Como les decía, realmente nadie nos enseña cuál es el proceso para hacer un presupuesto. Y yo sé que todo esto que les he dicho de las pérdidas, de dejarte endeudado, yo sé que todo esto puede sonar duro, pero también eh, sé algo muy importante, y es que hacer buenos presupuestos es mucho más que hacer cuentas. Es un arte que transforma ideas en realidades viables. Es tomar decisiones con criterio. Es darle forma a proyectos que sí pueden ejecutarse. Y cada presupuesto bien hecho se convierte en obras que cambian vidas, que generan trabajo y que mejoran comunidades. Por eso es que este tema es tan importante, porque cuando trabajas en obras, el presupuesto se convierte en el mapa que guía tu proyecto. Y todos los que hoy estamos aquí en algún momento nos enfrentamos a ese primer presupuesto sin saber si lo estamos haciendo bien o no. A mí también me pasó. Y de ahí nace gran parte de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Les cuento brevemente un poco sobre mí para que sepan por qué hoy estoy aquí con ustedes, ¿no? Bueno, hay una frase que yo siempre digo y que resume mucho del camino. Dice, la experiencia no es un accidente, son varios. De los errores y las cosas que no siempre salen bien, uno va aprendiendo. Yo empecé como muchos de ustedes, con planos en la mano, un Excel abierto y muchas dudas. Esa sensación de no saber con certeza cómo ejecutar una obra y mucho menos cómo ponerle precio con seguridad. Mi camino a la construcción empezó desde que estaba en la universidad. Tengo la bendición de todavía contar con mi papá, que es ingeniero civil, ya con más de 47 años de experiencia. Y bueno, desde ese entonces yo lo acompañaba en sus obras y le ayudaba a elaborar sus ofertas como contratista. Y así empecé a entender lo que era un análisis de precios, cómo los rendimientos reales de obra cambian los costos y cómo el proceso constructivo impacta directamente en el presupuesto. Yo veía a mi papá cómo defendía los precios con total seguridad frente a sus clientes, los fiscalizadores, y yo entendí que esa seguridad no es improvisación.
es experiencia, es ese estar en obra durante tantos años que ya a veces uno tiene esos números en su cabeza, ya tales rendimientos, toda esa información la van guardando poco a poco. Bueno, ya cuando ya me gradué, bueno, yo siempre pensé, dije, un ingeniero debe tener todas las respuestas listas, pero en realidad no. Realmente uno no tiene todas las respuestas. Ya siempre nos toca estar aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, y al inicio yo no sabía cuánto cobrar por tal trabajo. Y, o sea, a pesar de que yo le ayudaba a mi papá en sus ofertas, bueno, es que esos números no eran míos. O sea, yo copiaba de sus análisis de precios y además él me guiaba. Él me decía, pon tal número y le salía el precio. Y yo decía, wow, ¿cómo hace eso? Pero ya, bueno, con esa guía, pues todo iba bien, ¿no? Pero ya cuando me tocó resolver sola, ahí empezaron los errores. Yo la primera vez que tuve un contrato fue una obra de menor cuantía. En ese entonces todavía existía lo que era la menor cuantía, cotización y licitaciones. Y pues las menores cuantías eran justamente para los pequeños constructores, personas que están empezando recién, obras de montos pequeños, ¿no? Pequeños, digamos, versus a las grandes licitaciones, ¿no? Que son mucho más exigentes, son para constructoras grandes, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo me metí a participar en uno de estos procesos y resulta que de esos de menor cuantía, uno tiene que adherirse al presupuesto de la institución. Entonces, si ese presupuesto estaba mal hecho, pues tocaba salir así como sea. ¿Sí? Entonces, pero uno debía saberlo, ¿no? Pues no, pues yo no lo sabía. Yo simplemente apliqué y gané y yo estaba feliz de que tenía mi primer contrato. Pero ya cuando fui a la obra, descubrí que las cantidades no estaban bien calculadas, que no alcanzaban para ejecutar todo lo que pedían y bueno, que había planos con errores, etcétera. Entonces, bueno, sobra decir que en esa obra salimos perdiendo. Tuvimos que hacer rediseños, tuvimos conflictos con la entidad, justificar los cambios que tuvimos que hacer, o sea, ellos tampoco, bueno, no tomaron otra opción. Entonces, bueno, entonces ese fue un momento muy duro porque me dejó pérdidas, deudas, noches sin dormir y sobre todo esa sensación de haber fallado. Entonces eso fue ya un momento de quiebre y ahí entendí algo clave. Mi mayor error fue pensar que un presupuesto solo se trata de precios y no me tomé el tiempo de analizar la obra a fondo, de verificar los cálculos, ni confirmar si realmente tenía todo lo necesario para cumplir con el contrato. Bueno, después de esa experiencia, empecé a trabajar haciendo presupuestos para constructoras privadas y más adelante también tuve la oportunidad de colaborar con un grupo consultor. Y cada proyecto me obligaba a justificar mejor mis números, a entender los procesos constructivos y sobre todo que tenía que respaldar cada número que estaba escrito, ¿sí? Y técnicamente con un soporte claro. Entonces, luego pasé a trabajar en una entidad pública y ese también fue otro momento de aprendizaje. Ahí confirmé algo que yo tengo claro. Y es que un buen presupuesto no se construye con fórmulas mágicas ni con plantillas genéricas, sino con criterio, con información real y una estructura ordenada. Entonces, en ese proceso fue que empecé a construir mi propia base de datos y que la iba adaptando a la realidad de cada proyecto que trabajaba. Y así ordenaba la forma en que enfrentaba un presupuesto desde el inicio. Y de ahí nace el enfoque que hoy llamamos el método POP, que es una forma clara de entender qué hay detrás de cada número y así presupuestar con sustento real. Y bueno, fue cuando empecé a mirar mis propios errores y los de muchos presupuestos que me tocó hacer y revisar, que me di cuenta de algo. Y es que la mayoría no fallan por falta de conocimiento o sino más bien por una forma desordenada de enfrentar el proceso. Por eso, antes de hablar qué es el método POP,
quiero que revisemos juntos los errores más comunes al hacer presupuestos, porque entenderlos es el primer paso para no volver a repetirlos. Entonces, primer error, que esto aparece incluso antes de abrir el Excel, que empiezas a tirar números y no conoces a fondo el proyecto. No verificas si la información está completa, si todos los planos son congruentes. Como en mi caso, les comentaba, pues parecía que los planos habían sido una parte tomada de un lado y otra parte tomada de otro, y por lo tanto no coincidía ni lo uno ni lo otro, y mucho menos con el presupuesto ni las especificaciones. Me ha tocado ver procesos que son así, que realmente no concuerdan una cosa con la otra. Entonces, uno tiene que saber detectar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es muy importante que conozcamos todos los parámetros del proyecto, comprendamos sobre todo el alcance real que estamos buscando, hasta dónde queremos llegar con esta obra, ¿ya? Porque este punto también incluye entender lo que espera el cliente, ¿ya? Porque también tenemos que entender qué es lo que está buscando con la obra que nos está solicitando, ¿verdad? Eso se llama comprender el alcance real del proyecto. Y y parte de este error, y es muy común, no visitar el sitio, ¿ya? Empiezan a calcular antes de conocer dónde van a trabajar. Y la verdad es que es por eso que uno se olvida de muchas cosas que son clave después. Por ejemplo, hay cosas que no se saben desde el escritorio. Por ejemplo, el tipo de suelo. Cuando vas a calcular el volumen de movimiento de tierra para la cimentación, necesitas conocer el tipo de suelo que tienes. No siempre hay un estudio de suelos propio o muchas veces hay planos que te dicen nivel de cimentación referencial y al momento de construir, bueno, ¿dónde está esa referencia? Nadie la encuentra. Pasan esas cosas, o sea, la información no está completa. Y ahí es cuando a nosotros nos toca ir a buscar la información al sitio y sobre todo conocerlo para ver qué tipo de situación vamos a trabajar. Es decir, por ejemplo, si tenemos un espacio muy pequeño, no vamos a poder entrar grandes maquinarias. Asimismo, si estamos en un lugar de difícil acceso, no vamos a tener cómo llevar los materiales. Toca calcular el acarreo. Sí ha tocado ese tipo de casos. Y entonces, por eso es que es tan importante al hacer un presupuesto visitar el sitio. Si no lo haces, pues, ¿qué va a pasar cuando llegues a la obra? Que vas a tener muchos cambios por cosas que se pudieron haber previsto, ¿ya? Y sobre todo van a salir muchos adicionales, todos los trabajos que no fueron considerados originalmente, a medida que va avanzando el proyecto, van a aparecer inevitablemente. Bueno, este segundo error no tiene tanto que ver con números, sino más bien cómo pensamos la obra. Es decir, que nosotros nos concentramos en lo que se va a ver terminado, digamos, la acera, las paredes, el edificio, qué sé yo, pero no analizamos cómo se va a ejecutar. Si tenemos que colocar un hormigón, ¿cómo vamos a hacer para llevarlo hasta allá? ¿Ok? No evaluamos los métodos constructivos, ni el orden real de las actividades que nos permiten llegar a ese resultado. Y cuando esto pasa, el presupuesto no refleja el trabajo que realmente implica construir. Al no pensar en la ejecución, tampoco definimos claramente los rubros ni la forma en que se van a medir en la obra. Aquí mezclamos materiales, mano de obra y por otro lado los equipos y no tenemos una estructura clara. Entonces, en ese proceso podemos dejar muchas cosas fuera también, ¿ya? Por ejemplo, alguna vez me pasó que en una obra de asfaltado yo olvidé considerar el transporte del asfalto. Y esa era una obra que pues era en varias comunidades. Entonces, por no tener un orden claro, me olvidé de esa parte, ¿no? Además, eh, cuando solo pensamos en lo visible, no pensamos en lo que pueda pasar. Y es que realmente ningún proyecto está 100% bajo control, ¿ya? Los cambios en obra son normales, ¿ya? Y si no dejas un margen de contingencia, cualquier variación te puede dejar sin utilidades o generarte pérdidas que nadie va a asumir por ti. Es decir, y te va a tocar cubrir con ese costo, ¿ya? Por no haber considerado un margen de error en tus cálculos.
¿ya? Entonces, esto en la práctica se traduce en problemas de logística, de mala coordinación de equipos y confusión también al momento de planillar. Entonces, y ese desorden, al igual que el anterior, se va haciendo más evidente a medida que la hora avanza. Otro error muy común es corregir valores constantemente y no saber por qué. Y es que esto no pasa de un día para otro, pero es que resulta que en tu Excel pones todas las fórmulas en una sola celda y estás calculando varias paredes, digamos, y pones largo por ancho más tanto, tanto, tanto y tanto. Y después terminas con una infinidad de fórmulas que no sabes de dónde sacaste ese dato. O sea, ¿a qué corresponde? ¿Cuál pared era esa? Ya no te vas a acordar si ves así toda esa fórmula, ¿no? Entonces, eso pasa cuando no llevas un registro ordenado de tus cálculos, no tienes una memoria de cálculo, algo donde puedas dejar anotado esta pared eh, salió de tal plano, ¿ya? Entonces, siempre es importante dejar referencias de dónde estás tomando tus datos para que cuando lo vayas a revisar no vayas a estar corrigiendo y no sepas por qué, porque después, si quieres hacer un ajuste, no vas a saber dónde hacer, ¿verdad? Además, también cuando no mantenemos un criterio de medición uniforme, podemos cometer bastantes errores que pueden resultar en un número muy diferente a la realidad. Es decir, por ejemplo, a mí me ha tocado ver presupuestos de bordillos de hormigón, ¿ya? Y es que, por ejemplo, un elemento como este puede medirse en metros lineales o en metros cúbicos, ¿ya? Si tienes una sección constante, pues puedes medirlo por metro lineal, ¿ya? Pero cuando la sección es variable, que es lo más común, lo más conveniente es medirlo por metro cúbico, te da un mejor control, ¿ya? Entonces, pero si tú no dejas definido desde el inicio en qué unidad estás midiendo, pues después vas a crear confusión, vas a calcular, digamos, la cantidad en metros lineales y el precio en metros cúbicos, ¿ya? Porque cuestan muy diferente, ¿verdad? Como podrás imaginar. Entonces, son válidas las dos opciones, pero no cuestan lo mismo, ¿ya? Entonces, no dejar eso claro desde el inicio, pues también puede crear confusiones más adelante en el presupuesto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que pierdes mucho tiempo y luego hay descuadres entre el presupuesto y la ejecución. Bueno, ¿qué otro error es muy común? Y esto es algo que yo he visto pasar bastante eh, en estudios de consultorías, cuando me ha tocado revisar estos estudios de proyectos, que hay veces que no presentan los presupuestos bien organizados, no hay una secuencia lógica de ejecución. Y lo más común que veo pasar en este tipo de cosas es que hay un desbalance en el nivel de desglose de las actividades, ¿ya? O sea, hay presupuestos que se hacen muy extensos porque desglosan demasiado una actividad que bien pudieron haberla resumido en un rubro. Por ejemplo, digamos, en un presupuesto de un parque, las bancas. Yo he visto cómo hacen un capítulo solo para bancas de parque, con 6 rubros. Y bueno, ¿cuál es la desventaja de eso? Que pierdes tiempo trabajando en estas cosas pequeñitas y luego olvidas las cosas más grandes, los rubros más representativos realmente. Entonces, una banca de parque, una cosa que se la puede resumir en un solo rubro, por favor, o sea, no hay necesidad de hacer más largo el presupuesto, ¿verdad? Y también sucede el caso contrario, en cambio, que resumen demasiado una actividad. Por ejemplo, los famosos rubros globales, ¿ya? Donde está todo metido en una sola cosa. Digamos, hay una caseta de bombeo, ¿ya? Pero esa caseta tiene cimentación, losa, paredes, puertas metálicas. Entonces, eh, luego no puedes controlar adecuadamente el avance en obra, ¿ya? Cuando tienes todo mezclado y no sabes a qué corresponde cada parte del precio, ¿verdad? Eso suele suceder también. Bueno, y también, ¿qué sucede cuando no tenemos el presupuesto organizado por fases? Resulta que, pues, ahí ese presupuesto realmente no sirve porque no te guía, ¿ya?
un cliente no te va a entender de análisis de precios unitarios, pero sí te entiende de un presupuesto estructurado, donde tú le digas, en la primera fase de construcción, donde vamos a hacer la cimentación, el piso y las paredes de la planta baja, se le va a ir tanto. En la segunda fase, que es la fase de los acabados, se va tanto. Ya, eso es tener un presupuesto estructurado. Cuando tú presentas un presupuesto estructurado, el cliente te entiende lo que le estás proponiendo. Otro error típico al hacer presupuestos es copiar análisis de precios sin entenderlos. Y esto es lo más usual, porque todo el mundo va y dice, voy al precio que me dio la Cámara de la Construcción. Pero a veces esos precios nosotros no sabemos cómo están hechos, ¿ya? Y si no sabemos leer un análisis de precios unitario, no tenemos tampoco las especificaciones de ese rubro, no podemos entender su contexto, entonces no sabemos si ese precio se va a adaptar o no a nuestra realidad de obra, ¿ya? Otro error, usar precios calculados al ojo. Yo he visto gente ya que por la experiencia ya saben, un metro cuadrado de pared te cuesta tanto, ya. Pero en la realidad, pues uno que recién empieza no sabe cómo llegaron a ese número, ¿verdad? Y parece que sale simplemente de la cabeza, pero no es así. O también solemos traer trabajos anteriores de otros proyectos que mezclamos, o sea, pensamos que puede ser igualito al que estamos trabajando ahorita, pero no siempre sucede así, porque cada obra tiene sus particularidades, cada una tiene su diseño, sus condiciones, entonces copiar un análisis de precios realmente puede ser una trampa. Para mí lo es una trampa. Muy bien. ¿Y qué pasa si tú copias así nada más los precios unitarios? Que cuando te vayan a preguntar, pues no vas a saber qué responder. ¿De dónde viene ese precio? ¿De dónde lo tomaste? ¿Quién te cotizó ese trabajo? ¿Ya? Entonces, así, pues el presupuesto no resiste ni ajustes ni revisiones. Y por último, bueno, tenemos el error, este error que ya aparece al final, cuando ya todos los anteriores se han acumulado y el presupuesto nos empieza a fallar por todos lados. ¿Ya? Pensamos que el problema es el programa que estamos usando, sea Excel, sea el software más caro que de obras, que no sé qué. Entonces tú empiezas a culpar a la herramienta en lugar del proceso y luego vas a depender de estos programas. Hoy en día es muy común apoyarse en estas hojas automatizadas o te ofrecen herramientas con IA que se calculan solas, ¿ya? Y te dan todo el resultado, todo estructurado, bonito y todo, pero si tú no entiendes cómo está estructurado ese archivo, cómo están hechas esas fórmulas, cuáles son los vínculos, pues no vas a saber detectar errores ni corregir inconsistencias, ¿verdad? Porque también la IA se equivoca. Trabajar con IA pues también es una herramienta de apoyo, pero tampoco es que podemos confiarle todo a la IA que nos va a calcular. No, tenemos que saber utilizarla con inteligencia, realmente. La inteligencia la ponemos nosotros. Bueno, el resultado es un presupuesto que queda expuesto a errores que se, que se pudieron prever, ¿ya? Y a veces pasan desapercibidos hasta que ya es demasiado tarde. Antes de avanzar, vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Yo quiero saber de todos los errores que acabamos de ver, de estos 6, ¿con cuál se identificaron más? ¿O cuál han visto pasar más en la obra? ¿Cuál han visto repetirse en esto de hacer presupuestos? Coméntenme en el chat con un número del 1 al 6. ¿Cuál de todos estos ¿con cuál de todos estos errores ustedes se identificaron? Coméntenme en el chat. Desorden en el presupuesto, nos dice Richard. Por supuesto. Un presupuesto desordenado no te va a dar la información que necesitas para llevar tu proyecto a buen
aeropuerto. Dice el número 5, el número 5 era copiar los análisis de precios unitarios, ¿sí? Bastante, ese es un error muy común, copiar los análisis de precios. ¿Quién más? ¿Con cuál error se sintieron identificados? Coméntenme en el chat un número del 1 al 6. A ver, ¿con cuál error se sintieron identificados? Con el número 2 nos dice pensar solo en lo visible, ¿verdad? Es que ciertamente cuando uno piensa solamente en esa parte, en lo que se va a ver es fácil. O sea, eso calculamos, largo por ancho, por altura, el volumen de hormigón, está claro. Pero ¿cómo llevamos ese hormigón hasta allá? Por ejemplo, ese tipo de cosas. Muy bien, gracias, Mirka. El número 2 dice ella. ¿Quién más nos quiere decir con cuál error se sintió identificado del 1 al 6? Un número. El número 5 también nos dice Nicolás, nos dice, ok, copiar análisis de precios. Todos copiamos, todos empezamos copiando, pero ¿saben qué? Copiar, no, por copiar no, está bien, pero siempre es válido tomar referencias. Es decir, nada de malo tiene ver un análisis de precios unitario, leerlo, entenderlo y a partir de ahí llevarlo a tu obra. Y ese es el proceso pues que vamos a ver ahora. ¿Ya? Porque si se fijan bien, todos estos errores tienen algo en común, que es lo que yo les venía diciendo desde el inicio. Y es que no es la falta de conocimiento técnico, porque sabemos sobre todos estos elementos, resistencia de materiales, todo eso lo sabemos, pero sino que no tenemos una forma ordenada de hacer el presupuesto, ¿ya? Y lo más grave es que ese desorden no siempre se nota en el papel, sino que se nota cuando ya llegas a la obra. Por eso es que se vuelve indispensable contar con una estrategia clara que te ayude a planificar, organizar y recién después a calcular los precios, ¿ya? Porque antes de ponerle precio a algo, existe un trabajo detrás de planificación y de organización. Y aquí es donde entra pues el enfoque que les estoy mostrando, el método POP, que es algo que no sale de ningún libro. Es algo que yo he aplicado con clientes reales aquí en GIS Consultores para presentar ofertas ante entidades públicas, privadas. Entonces, lo que voy a enseñarles aquí es lo que a mí me ha funcionado en todos estos años y es aplicable a cualquier tipo de obra. Y lo más importante es que te va a dar control sobre tus números. Porque hay que ser realistas. Un presupuesto nunca va a ser exacto. Los presupuestos son aproximados por naturaleza. En obras siempre hay imprevistos, pero sí debe ser confiable. Entonces, con este método vas a aprender a acercarte lo más posible a la realidad y evitar esos errores que nos hacen perder dinero. Entonces, ¿cuáles son estos 3 pasos? Planificar. Primero vas a entender de qué se trata tu proyecto. Vas a entender qué se va a construir. Antes de poner números, necesitamos entender esta parte. Aquí tenemos que ver qué tengo que hacer y qué necesito para hacerlo. Luego vamos a organizar la información con lógica técnica. Vamos a hacer como que vamos a construir nuestro proyecto en papel, porque el papel aguanta todo. Aquí nos podemos equivocar. Aquí podemos borrar, es más fácil borrar una línea que demoler un muro, ¿verdad? Y por último vamos a presupuestar, es decir, a ponerle precios. Aquí convertimos las cantidades de obra en números que representan tiempo y dinero. Vamos a ver cómo evitamos estos errores que ya vimos aplicando este método paso a paso. En la primera fase, pues que es planificar. Todo presupuesto profesional comienza con una buena planificación. Y esta etapa no es solo de observar los planos o visitar el sitio. Es el momento clave para detectar y definir lo que realmente se va a ejecutar. Planificar significa ponerse en los zapatos del constructor, analizar el proyecto y pensar
una a una las actividades que se tendrán que ejecutar desde el inicio hasta el cierre de la obra. Es responder estas preguntas básicas. ¿Qué tengo que construir? ¿Dónde lo voy a construir? ¿Qué condiciones tengo para hacerlo? ¿Qué tipo de suelo? ¿Qué acceso? ¿Servicios básicos? Requisitos. ¿Qué necesito para construir esto? Es como armar un rompecabezas. Primero tengo que ver la imagen completa antes de poner la primera pieza. Y ese es justamente el paso que muchos saltan. Y por eso los presupuestos terminan llenos de errores. Porque planificar no es solo técnica. También aquí entra entender al cliente. Un presupuesto profesional no responde únicamente a planos o especificaciones. Como les decía, muchas veces nos toca hacer el proyecto al andar, ¿ya? Tenemos que ir haciendo los planos o vamos trabajando en conjunto con los diseñadores y vamos buscando soluciones para lo que se pretende construir. Por ejemplo, les comento un caso que alguna vez me tocó participar. eh, Era la captación, una obra de captación de agua de mar. Fue un trabajo muy interesante porque tuvimos que asesorarnos pues con los expertos en esta área, tuvimos que ir a preguntar cómo hacen ese trabajo, o sea, todo un proceso, toda una investigación para poderle dar un precio adecuado a las actividades que se iban a ejecutar porque tenían un nivel de complejidad alto, ¿ya? Entonces, todas estas cosas tenemos que entenderlas en esta fase, ¿ok? Y ahora que entendemos que la planificación es la base de todo, veamos cómo esto se traduce en la práctica. Cómo cada error que vimos puede resolverse con acciones claras y simples. Iniciar con algo tan sencillo como una visita técnica, conocer el sitio, conocer a fondo el proyecto. Y si no está completa la información, pues pedir que la completen, ¿verdad? Por eso es que digo, a veces toca trabajar de la mano con los diseñadores para que nos digan, pues, qué es lo que necesitan o qué es lo que pretenden lograr con tal o cual detalle que están elaborando, ¿no? Y también, pues, es importante identificar no solo lo que se va a construir, sino lo que necesitas para hacer. Luego vamos a organizar. Para que un presupuesto sea nuestra guía en la obra, necesita tener orden y lógica. El objetivo aquí es transformar lo que entendimos del proyecto, después de ese análisis que ya le hicimos al proyecto, aquí lo vamos a transformar en una estructura clara y sencilla. Vamos a estructurar nuestras actividades, ¿ya? Para esto, vamos a definir los rubros que necesitamos. Y esto es como ponerle nombre y apellido, porque tenemos que ser bien específicos. Por ejemplo, ¿saben qué me pasó el día de ayer? Que un compañero de trabajo me escribió y me dice, ingeniera, ¿me puede dar un precio para un hormigón armado de 280? Así nada más. Y yo le digo, ok, primero, ¿para qué es? ¿Ya? Y armado, ¿con qué? ¿Con malla, con varillas? ¿De qué espesor? ¿En qué unidad de medida lo quiere? ¿En metros cuadrados, metros cúbicos? O sea, ¿qué va a construir? ¿Un muro? ¿Un piso? Porque toda esa información hace la diferencia al momento de dar un precio. Ya, entonces después ya me dijo, ya esto es para un camino, que por aquí van a pasar carros, o sea, era un contrapiso armado. Ya, ok, con esa información sí, de qué espesor es el contrapiso, de 20 centímetros, con qué está armado, tal. Ok, ahí sí le podemos calcular un precio, ya, con toda esa información. Entonces no es tan sencillo como decir contrapiso, no. Contrapiso de hormigón armado de resistencia de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, bla, bla, de espesor de 20 centímetros. Eso, ponerle nombre y apellido al rubro, ¿ya? Así lo vamos a hacer. Establecemos cómo se medirá cada rubro en la obra y, por supuesto, tenemos que asegurarnos que esta coincida con la forma en que se controlará la ejecución. Eso también va muy alineado con las especificaciones técnicas y con la realidad de la obra. Luego vamos a estructurar por capítulos o fases.
Aquí se decide qué se incluye en la obra y cómo se va a descomponer técnicamente ese alcance. O sea, nosotros sabemos que vamos pasito a pasito, ¿no? Primero es la cimentación, luego la estructura, las paredes, hablando de una casa, por ejemplo, ¿no? Ya, entonces todos estos son fases de construcción. Muchas veces también toca hacer presupuestos, digamos, de clientes que quieren ejecutar solo la primera, la planta baja de su vivienda y dejan la planta alta para otra ocasión, pero necesitan el presupuesto completo para saber cuánto necesitan pues lograr para construir su casa completa, ¿no? Entonces ahí es cuando desglosamos el presupuesto por fases. Ya, fase uno planta baja, fase 2 planta. ¿Ya? Y por eso al cliente pues le gusta ver eso, ya sé cuánto tengo que invertir en esta fase y cuánto tengo que ahorrar para llegar a la siguiente, ¿verdad? Y bueno, y por último vamos a presupuestar. Aquí ya entra el número, pero siempre con respaldo técnico. En esta etapa transformamos el diseño y la planificación en cifras concretas, integrando cantidades, costos, rendimientos para dar forma a un presupuesto final, ya claro y preciso, para presentar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en esta parte? Como les decía, incluir márgenes de contingencia nos puede salvar de muchas cosas. Yo siempre digo, en presupuestos es preferible que sobre a que falte. Porque, o sea, tampoco es que significa que vamos a inflar las cantidades ni vamos a engañar a nuestros clientes, no, sino más bien significa ser previsivos y proteger al proyecto de costos inesperados. Entonces, y si al final todo el volumen calculado no se utiliza, pues esa diferencia se la justifica en la planilla, ¿ya? Entonces, así demostramos transparencia. Y entonces tenemos un presupuesto que es justo para todas las partes. Estamos cuidando la inversión del cliente y sabemos que le vamos a poder pagar al obrero su trabajo y también que el constructor lleve su utilidad que sea razonable. Aquí todos deberíamos salir ganando, ¿verdad? Eso es lo que hace un presupuesto profesional. Mantiene el equilibrio de los costos. ¿Ya? Entonces, yo siempre les recomiendo, cuando estén calculando cantidades de obra, incluir estos márgenes de contingencia, establecer un porcentaje razonable, yo le llamo el colchón, así para que es mi respaldo. En caso de que falte algo, pues aquí va un poquito más, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo establecemos? Según el nivel de incertidumbre que tenemos. Por ejemplo, en movimientos de tierra, yo suelo calcular un poquito, el porcentaje lo suelo poner un poquito alto, digamos a veces entre el 5 al 10%, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el terreno es muy variable. Tú no sabes exactamente con qué te vas a encontrar, aunque hayas ido al sitio, hecho calicatas, tengas un estudio de suelos, a veces simplemente toca excavar más, el suelo bueno está más abajo, todas esas cosas pasan. Entonces, para protegernos de eso, incluir márgenes de contingencia. Segundo, ¿qué recomendación? Consultar fuentes confiables. Acompañar cada análisis de precios con su referencia. Las bases oficiales como la Cámara de Construcción, claro que sí son fuentes confiables, son muy buenas y como siempre digo, son referencias. Entonces, eso debemos tomar en cuenta, que tomar una referencia sí, pero tenemos que saber hacerlo. ¿Ok? Bueno, y también cuando justifique, pues a veces necesitamos incluir una cotización. Por ejemplo, cuando estamos haciendo, me ha tocado ver en casos de instalación de equipos, de bombas, válvulas, cosas así, tenemos que preguntarle a la persona que nos va a proveer este equipo, que es especial, pues tenemos que preguntarle qué es lo que incluye su trabajo. O sea, simplemente viene y me deja el equipo aquí y yo tengo que ver qué hago con él, o viene con su equipo y lo instala con todo su personal que ya conoce, que es especializado en hacer este tipo de cosas. Entonces, estos trabajos especializados siempre requieren una cotización formal, con los expertos sobre todo. Por ejemplo, en trabajos de estos especiales de epóxicos, de pisos epóxicos, ya, los, ahí los expertos son los que manejan estos químicos, que saben cómo tiene que aplicarse tal y cual producto. Entonces, nosotros tenemos que también saber hacerle las preguntas correctas para saber justificar el precio, cuánto cuesta ese trabajo tan especial, ¿verdad?
¿ya? Y esto, tener siempre una cotización, fortalece la propuesta. También, otra recomendación para esta fase es trabajar con bases de datos flexibles. Por ejemplo, tener una base de datos en Excel que puedas ajustar según zona o fecha. Realmente a mí me gusta mucho trabajar con Excel. Sí he visto otros programas de presupuestos que son muy buenos, que tienen cientos de análisis de precios unitarios, pero realmente no sabes cómo están hechos esos análisis y cómo está estructurado ese programa y pues a veces hay ese miedo de cambiar alguna fórmula porque después se te va a descuadrar todo. Ese tipo de cosas, por ejemplo, por eso es que a mí me gusta más usar el Excel. Ya, para mí, yo lo veo como un programa que todo el mundo tiene y todos podemos acceder a él. Entonces, y tener aquí esta información ya tabulada es una gran ayuda. O sea, en nuestra base de datos que tenemos en Excel, la podemos actualizar por zona o fecha y eso también nos ahorra mucho tiempo. Recuerden ustedes que hacer un presupuesto no es solo llenar una hoja de Excel, es tomar decisiones informadas antes de que la obra empiece. Cuando este paso se hace bien, el presupuesto deja de ser un problema y se convierte en una herramienta muy útil en obra. Voy a hacer una pequeña pausa. Ya tenemos casi una hora. Bueno, vamos a ver cómo este enfoque que les he mostrado se aplica en proyectos reales. Ya vimos los errores y cómo los podemos evitar con este método, pero no quiero que solo quedemos con la teoría. Vamos a ver cómo funciona en la práctica, con ejemplos reales. Y para eso les he traído algunas muestras de unos trabajos que pues hemos ejecutado aquí en GIS. Hemos tenido unos casos muy interesantes. Eh, en este momento les estoy compartiendo un Excel. Por favor, me confirman en el chat si lo pueden ver, si están viendo la pantalla de Excel. ¿Me confirman, por favor? Un sí, no, sí se ve. Gracias, Mirka. Muy bien. Sí, dice Richard. Ok. Sí, dice Juan. Gracias, gracias por confirmar. Bien. Vamos a ver. Este fue un trabajo que realizamos para un cliente que es arquitecto. Y él tenía pues que construir una vivienda de lujo, ¿ya? Entonces, esta vivienda tenía muchas particularidades, era una casa enorme, una residencia realmente que tenía un jacuzzi, em, instalaciones especiales y los dueños querían también unos acabados muy especiales por los cuales nos tocó ir a cotizar pues con los proveedores de estos acabados que yo digo, bueno, sí, son un poquito caros, pero era lo que quería el cliente, ¿no? Entonces, era una obra muy, muy bonita, muy elegante, la verdad, y tuvimos que calcular aquí en este proyecto pues algunos precios de trabajos nuevos y especiales. Aquí también, pues, el arquitecto en este caso nos pidió que desglosáramos el presupuesto para podérselo mostrar al cliente porque ellos sí querían ver todos estos números y me decía, yo quiero saber solo cuánto me va a costar la obra, fuera de lo que va a ser ganancia o costos operativos, etcétera. Solo la obra, tanto. Eso se llama el costo directo. ¿Ya? Entonces lo desglosamos en ese caso de esta forma, solo el costo directo. Y además, para este cliente también le dimos una herramienta que lo ha ayudado muchísimo en la obra porque actualmente la está ejecutando. Y, por ejemplo, esto que está aquí es la tabla de materiales por cada rubro de la obra. Como ya ven, aquí en el presupuesto, pues tenemos todos los rubros y acá tenemos la memoria de cálculo. Lo que les decía hace un momento de que si no dejan registro de sus cálculos, pues luego no van a saber de dónde lo sacaron. Bueno, imagínense si yo tuviera todos estos valores en una sola celda aquí del presupuesto, aquí todo metido en una sola fórmula. Sería un shampoo que nadie va a entender. En cambio, tener una memoria de cálculo, pues te permite ver de dónde sacaste tal o cual valor, ¿verdad? Entonces aquí, miren, por ejemplo, todo va con su respectiva referencia.
a qué corresponde esa excavación, este hormigón, etcétera. Y esto también después es una ayuda al momento de ejecutar. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, aquí tienes vas a fundir ya la losa. ¿Cuánto hormigón se va a ir solo en vigas de entrepiso? Aquí lo tenemos separado por un capítulo, nada más vigas de entrepiso. Entonces, podemos ver fácilmente las cantidades, sumar, restar y hacer los ajustes que sean necesarios, ¿no? Digamos que cambió la sección de esta viga. Yo la puedo cambiar aquí 25 por 50, digamos. Cambió la dimensión, ya nos cambió acá, ¿ya? Y también se refleja acá. El mismo número que está aquí, lo tenemos acá en la memoria de cálculo. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vinculamos esta memoria de cálculo y la mantenemos alineada al presupuesto. Y así es como tenemos las cantidades. Y como ven, el precio, por otro lado, está cada uno en su respectiva hoja de análisis. Y aquí pues tenemos todos los cálculos que hemos hecho de materiales. Como ven aquí, esta es la estructura clásica de un análisis de precios unitarios que contiene equipo, mano de obra, materiales. Y como pueden ver, esto que está aquí está asociado a estas tres hojas que están acá, que es lo que yo llamo la base de datos. Ya, aquí tenemos equipos, mano de obra, materiales y todo esto lo vinculamos acá a nuestro análisis de precios con un código. Como pueden ver, si yo, digamos, quiero poner un topógrafo, solo traigo el código y ya me apareció el topógrafo. Ya, bueno, de esta forma nosotros tenemos estructurados nuestros análisis de precios unitarios. Como ven, nos facilita muchísimo el trabajo. Bueno, ya por los años que tengo trabajando con esta base, pues yo me conozco los códigos, pero la ventaja de tener la base así ordenada y clasificada, pues es lo que agiliza el trabajo, ¿no? ¿Qué más hicimos también para este cliente? También elaboramos el cronograma, lo cual pues le permitió planificar adecuadamente las compras, la llegada de los equipos, etcétera. Todo esto para un solo cliente. En una obra como cualquier otra de las más comunes, vivienda, una residencia, un presupuesto bien construido y que en este momento le está sirviendo para ejecutar la obra. Ahora vamos a ver otro ejemplo, otra obra particular. Cambio también para otro cliente que trabajamos. Esto eran unas mejoras en un patio de una camaronera, ¿ya? Entonces, había que hacer algunos contrapisos. En este entonces querían pavimento. Para este cliente incluso trabajamos algunas opciones porque, pues primero decían que querían pavimento de hormigón, luego dijeron, no, queremos hacerlo todo con adoquín vehicular, pero no el de 8 centímetros, sino el de 12 centímetros, porque aquí tenemos camiones ultra pesados que pasan todo el tiempo. Entonces, las condiciones fueron cambiando a medida que fuimos haciendo el presupuesto, pero como todos, un proyecto muy interesante que asimismo, si ustedes se dan cuenta, tienen aquí la misma estructura que les mencionaba: equipo, mano de obra, materiales, memoria de cálculo donde dejamos registrado todos los cómputos que estamos utilizando, la tabla de presupuestos. Y aquí también para este cliente hicimos un desglose del costo unitario: cuánto se va en equipo, cuánto en mano de obra y cuánto en materiales. Y esto, pues aquí también las tablas donde pueden ver, como pueden ver, está aquí qué materiales necesito para determinado rubro, ¿sí? Y cuánto de ello voy a comprar, ¿ya? Porque no es lo mismo, nunca, como les dije, los presupuestos nunca son exactos. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que, pues para compras siempre tenemos que comprar un poquito más, ¿verdad? ¿Ya? Porque hay cosas que no vienen fraccionadas, vienen por unidades enteras, ¿verdad? No vamos a comprar medio galón de pintura. Entonces, pues todo eso suma un poquito más, pero ¿qué es lo importante? Que nos mantenemos dentro del rango esperado. Entonces, aquí ya empezamos a hablar de rangos de precios, ¿ya? ¿Cuánto?
un estimado de cuánto se nos va a ir en materiales. Entonces, se le van a ir $28,000 en materiales. Poquito más, poquito menos, 200, 700, pero 28,000. Y todo esto lo logramos partiendo con la estructura básica, como les acabo de comentar, planificando lo que se iba a hacer, organizando la información y luego poniéndole precio. ¿Ya? Y como ven, es una gran ventaja tener la información así de organizada, porque luego, cuando necesitas revisarla, la tienes a la mano. Por ejemplo, aquí en este caso, para calcular el rendimiento para el análisis de precios unitarios, yo preferí dejar todo el análisis aquí a un lado. Por eso es que les digo, a mí me encanta trabajar en Excel y en este formato, porque yo ya sé que para el análisis en sí, todo tabulado está de este lado. Y por el otro lado puedo hacer los cálculos, puedo poner notas, puedo poner todo lo que yo quiera, todo lo que yo necesite para cuando vaya a revisar, a ver de dónde saqué esto, esta información. Entonces, por ejemplo, en este caso, el cliente me decía, bueno, que tenía, ya había cotizado, que cada viaje le salía en tanto, porque como ven, cuando se trata de transportes, depende mucho de la distancia, el precio. ¿Verdad? Entonces, todo este cálculo, pues tuvimos que hacerlo y como ven, dejamos registro aquí de todo esto. Ya, por eso es que yo digo, me encanta trabajar en Excel, realmente. Y asimismo también hicimos aquí una tabla de uso de equipos, cuánto va a invertir en el alquiler de equipos. También, pues esto fue algo que le resultó muy útil al cliente. Y aquí, como ven, hemos calculado también el cronograma. En este caso, está, bueno, aquí la información que normalmente va oculta para presentación, pero aquí ya tenemos calculado el cronograma en días. Y como ven, esto se convierte en la guía del proyecto. Aquí tiene todas las actividades que va a ejecutar. No siempre vamos a poder poner todas las actividades en el orden que se ejecutan porque hay muchas que se trabajan en paralelo, ¿verdad? O sea, o tienes varios frentes de trabajo, entonces no siempre se las va a poder listar así, pero sí tenemos que seguir por lo menos una secuencia lógica, o sea, no vamos a agrupar cerámicas con relleno, por ejemplo. Una cosa es un acabado y el otro es un movimiento de tierra. Entonces, hay que saber estructurar también, hay que tener ese criterio para estructurar adecuadamente un presupuesto. Otro caso que les quería mostrar aquí, permítanme un momento. Ahí. Este caso que ven aquí, esto fue una oferta para un concurso público. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede en el caso de contratación? Que pues el presupuesto lo da la entidad contratante. Y generalmente lo que uno oferta son los precios unitarios. ¿Ya? Entonces, por eso es que fue mi error en mi primer contrato, porque yo me confié de que todas esas cantidades estaban bien calculadas y que estaban todos los rubros completos, todo lo que iba a necesitar estaba ahí. ¿Ya? Y yo solamente me concentré en ponerle precios según lo que yo veía por ahí. Entonces, ese fue un gran error, no analizar todo el proyecto completo. Entonces, ¿por qué les traje este proyecto a mostrarles? Porque tenía una particularidad muy interesante. Y es que esta construcción era para dos tanques. Un tanque cuadrado, que era la reserva baja, era un tanque pequeño, y la reserva alta era un tanque circular con una cubierta tipo cúpula. O sea, era mucho más complejo. Pero ¿qué sucede? Que en el presupuesto referencial teníamos el mismo rubro hormigón simple de 350 con el mismo precio tanto para el tanque cuadrado que para el tanque curvo. El precio referencial era el mismo. Entonces, eh, pero ¿qué más pasaba con esta obra? Que resulta que aquí, para construir un tanque, hay que tomar pues muy en serio la impermeabilización. Pues si vamos a almacenar agua potable, ¿verdad? Pues, tenemos que buscar los aditivos compatibles, que no se vaya a filtrar el agua, etcétera.
Y nada de eso había sido considerado en el presupuesto, ni la impermeabilización, el enlucido, eh, ni interior ni exterior. No habían obras de protección, no habían juntas y sobre todo la mayor complejidad de este tanque, el circular, y esto nos lo dijo pues el contratista que tenía también ya mucha experiencia justamente haciendo este tipo de tanques y me dice, aquí falta un rubro para encofrado porque este encofrado es muy especializado. Tiene que hacerlo con materiales flexibles y que tiene que ser muy bien hecho, muy bien apuntalado. El que iba a ir para la cúpula tiene que ir muy bien apuntalado para darle la forma que tiene que ir. O sea, era una obra pues muy especializada. Entonces, ¿y qué resulta? Pues él me decía que en otros procesos que él había participado, generalmente este tipo de encofrados lo considera un rubro aparte, ¿ya? Por el precio. Entonces, me dice, y no tenemos ese rubro, ¿qué hacemos? Entonces yo le digo, bueno, nos hacen falta algunos rubros, vamos a justificarlos todos dentro del tanque. ¿Por qué? Porque esto de aquí es, digamos, el rubro principal, ¿verdad? Y aquí podemos pues incluir y justificar también, pues obviamente hubo que justificarlo, todos estos elementos especiales, la impermeabilización, el encofrado curvo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo está hecho el análisis de precios unitarios. Este es el rubro número 21. Entonces, como ven, aquí, por ejemplo, en materiales, no solamente teníamos el hormigón premezclado y los aditivos, que era lo que nos decía la especificación, que nada más iba en ese hormigón, sino que también colocamos el encofrado curvo para las paredes, para la cúpula, el enlucido impermeabilizado y una escalera, incluso porque no tenía nada de estas cosas. Entonces, todo eso lo justificamos aquí dentro del análisis de precios unitarios. Y bueno, claro, luego que ya hubo que presentar la oferta, perdón un momentito, ya. Luego cuando ya presentamos la oferta, pues bueno, hubo que justificar el por qué, obviamente. Y también, pues, para poder cumplir con el valor del contrato, revisamos todos los otros rubros y pues hubo que hacer un balance. A ver, bueno, en este rubro vamos a cobrar un poquito menos, pero es que estamos compensando con esa diferencia acá, ¿no? Entonces hay que hacer todo este tipo de análisis. Una obra muy interesante, una propuesta muy interesante para contratación pública. Entonces aquí también, como pueden ver, en este caso ya no tenemos la memoria de cálculo porque ya no la necesitamos, pero sí mantenemos la estructura que les mostraba al inicio de equipos, mano de obra, materiales, ¿ya? Y aquí, bueno, tenemos la memoria de cálculo, pero solamente de nombre, porque como ven, no hay nada aquí, porque todos estos cálculos ya nos lo dio la entidad. Claro que, bueno, el contratista por su lado sí hizo un análisis, pero bueno, en papel. Hizo un análisis y dijo, sí, sí, las cantidades están bien, solamente necesito precios. Bueno, está bien, pero analizamos la obra en conjunto. Y así presentamos esta oferta. Otro caso que les quiero mostrar que hemos trabajado es esto de aquí ya, para una consultoría. Fue un estudio para la construcción de un malecón. Esto fue contratado por un municipio. Entonces, aquí, pues, esto fue uno de los proyectos con más rubros que he tenido. Bueno, no, ni tanto. 400 rubros casi. He tenido proyectos de hasta de 800 rubros. Estas consultorías grandes demandan bastantes rubros, ¿no? Entonces, como ven aquí tenemos por fases tanto las obras de protección costera, lo que es regeneración urbana, las estructuras, los acabados. Más adelante tenemos los capítulos de instalaciones eléctricas. Aquí en este caso trabajamos con un equipo, cada uno pues especializado en su área, ¿no? Entonces, en el caso de las instalaciones eléctricas, pues teníamos aquí un ingeniero que nos fue indicando los rubros que necesitaba y bueno, trabajando en conjunto pudimos llegar a estructurar adecuadamente los análisis de precios unitarios para poderlos incluir aquí dentro de este estudio. Entonces, fue un estudio muy completo. También hicimos lo que es el resumen, el cronograma de ejecución, como ven, cada análisis de precios. Ah, bueno, y esto como era
una consultoría para una entidad pública, pues aquí nos pidieron también que hiciéramos el estudio de desagregación tecnológica. Ya, ahora, hoy en día, pues ya que todas las obras van a ser licitaciones, pues todas van a tener que cumplir con este requisito también, que es la determinación del BAE. Ya, esto es un trabajo que hay que hacer en cada análisis de precios, por cada elemento que incluye, es decir, tenemos que buscarle el código CPC hasta para el último clavo. Sí, es un trabajo un poco largo, pero es requisito de las entidades contratantes. Entonces también desarrollamos ese estudio de desagregación tecnológica. Acá tenemos el resumen de lo que nos da el agregado ecuatoriano. Como ven, también tenemos la memoria de cálculo y, bueno, en resumen, hicimos el estudio completo. En este caso también hicimos lo que eran especificaciones técnicas, la fórmula polinómica que me parece que debe estar por aquí en algún lado. Sí, aquí tenemos la fórmula polinómica. También calculamos todo esto. Déjame verlo por aquí, debe estar el desglose. Aquí está. Bueno, en este caso no tengo finalizado aquí en esta hoja, por eso es que está oculta. Pero en todo caso, lo que les quiero mostrar es que con Excel, con el simple Excel, podemos lograr todo este resultado. 400 rubros, estudio de desagregación tecnológica, fórmula polinómica. Quienes conocen de estos temas, pues saben que estas cosas hay que hacerlas rubro a rubro. Pero si tú sabes cómo estructurar tus tablas en Excel, los puedes hacer en un toque. Creo. Bueno, entonces, como ven, en todas estas obras, pues hemos trabajado siguiendo el método que les habíamos hablado y así con este método nos ha permitido entender qué estamos ofreciendo y sobre todo defender nuestros precios. Saber que cada uno de ellos tiene un respaldo técnico, pues es lo que aumenta la confianza de nuestros clientes. Y una pieza clave de todo este proceso es nuestra base de datos. Se las voy a mostrar en este momento. Este, este trabajo que ven aquí, esta es mi base de datos personal, la que tenemos aquí en GIS Consultores, y es un trabajo que me ha tomado 15 años de recopilar información. Aquí tengo aproximadamente 600 análisis de precios unitarios, como ustedes podrán ver aquí, tantas hojas de análisis de precios. Aquí ha ido recopilando a lo largo de años, pues los rubros más comunes de las cosas que me ha tocado trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo los trabajos preliminares, los tengo en diferentes condiciones, diferentes medidas, porque como ven, cada descripción altera el precio. Por ejemplo, solo veamos estos cuatro rubros. Desbroce y limpieza, manual tiene un precio, a máquina tiene otro, si incluye desalojo tiene otro precio y si estamos cambiando la unidad de medida, un precio totalmente diferente. Ya, como metros cuadrados, hectáreas, totalmente diferente el precio. ¿Ven? Entonces, por esa razón es que tenemos aquí en nuestra base de datos, pues resumidos varios trabajos. Muchos de estos parecen repetitivos, pero en realidad cada uno tiene una condición diferente. Vean aquí, por ejemplo, en el caso del hormigón, si es premezclado o mezclado en sitio, tienen un precio diferente. Aquí en este caso, los plintos, lo que son estructuras, si son armadas, si son simples, de qué resistencia, pues todas tienen un precio diferente. Entonces, esta base de datos ha sido pues crucial para nosotros porque primero de aquí partimos para nuestras primeras referencias. Siempre que se trabaja en presupuestos hay que partir primero con un presupuesto referencial. Luego ya cuando estamos por finalizar es que realizamos los ajustes que consideremos pertinentes. ¿Ya? Entonces, bueno, como pueden ver aquí, por eso es que nosotros tenemos aquí esto para nuestras referencias. Y tenemos pues todo el desglose. Y como ven, acá también tengo la estructura de equipos, mano de obra y materiales. Por ejemplo, en este caso, para equipos, yo tengo más de 100 equipos, precios de alquileres. Aquí en este caso tengo una actualización que tocó hacer en el momento que subió el precio del combustible. Tocó hacer esa actualización y como ven, está tan estructurada como para ponerle hasta la fecha de actualización que tuvimos que hacer aquí, ¿ya?
Entonces, yo todos estos datos voy dejando registro para saber cuándo cambió un precio. Por ejemplo, acá en materiales tenemos un aproximado de 1935 materiales, más de 1900 materiales de construcción y están, como pueden ver, clasificados, organizados y codificados. Cada uno tiene su propio código, que es lo que nos permite llamarlo a la hoja de precios unitarios. ¿Ok? Por ejemplo, en esta parte que yo tengo aquí este capítulo de aditivos, me gusta mucho esta parte porque fue un trabajo también recopilar esta información, porque, bueno, como les he comentado, yo trabajo bastante en contratación pública y ahí no podemos poner marcas comerciales, ¿no? Entonces yo no puedo poner impermeabilizante SIC, ya, eso es causal de descalificación. Entonces, ¿qué hago yo? Le pongo un nombre genérico y aquí al lado, pues en esta columna voy dejando toda la información de este material en específico, marca, rendimiento, porque entre una marca y otra, a pesar de que sean aditivos muy similares, rinden diferente. Entonces, es importante registrar toda esa información. Y como ven, por ejemplo, aquí cuánto rinde, cuánto tengo que aplicar, etcétera, ¿no? Claro que también tengo los respaldos de las hojas técnicas, obviamente, pero tener esta información a la mano al momento de calcular un precio te ahorra bastante tiempo. Como ven, aquí pues tenemos también materiales de acero, incluso aquí tengo yo los pesos de las varillas también, por ejemplo. Y como ven aquí a un lado, esto de aquí que ven son los códigos CPC, lo que les mencionaba hace un momento para hacer la desagregación tecnológica. Hoy en día, pues tenemos que regirnos a los umbrales del BAE que nos da el CERCOP. Entonces, como les decía, pues es un trabajo muy tedioso estar buscando el CPC hasta del último clavo. Entonces, para eso ya lo tenemos aquí resumido en nuestra base de datos. Como les digo, cuando uno sabe cómo estructura sus tablas, sus hojas de cálculo, puedes hacer todas esas cosas en un ratito. Bien, entonces, como ven, pues esta base de datos es lo que nosotros utilizamos día a día, es mi herramienta diaria. Entonces, pero lo interesante es que este archivo no nació así. Comenzó siendo algo muy parecido a lo que vamos a ver en el taller práctico. La idea es que vean que no se trata de tenerlo todo listo desde el primer día, sino de empezar con una estructura sólida, como la que vamos a usar, ¿ya? Y que la hagan crecer con su propia experiencia y necesidades. Entonces, acabamos de ver ejemplos reales y una parte de lo que es la base de datos que hoy usamos en GIS Consultores. Y quiero que se hagan una pregunta muy sencilla. Esto que acaban de ver, ¿ustedes creen que esto es algo exclusivo de las grandes empresas constructoras? ¿O creen que es una habilidad que ustedes también pueden desarrollar? ¿Cómo lo ven? ¿Qué creen ustedes? ¿Solo las grandes empresas pueden tener un sistema así, una base de datos así? ¿O ustedes también podrían hacerlo? Es una habilidad. Claro que sí, es una habilidad que podemos desarrollarla poco a poco, hacerla crecer. Y cuando tienes la herramienta adecuada, desarrollas tu habilidad y puedes crear un buen producto, ¿verdad? Entonces sí, claro que es una habilidad y que podemos aprender a hacer un presupuesto. Nosotros también podemos desarrollar esa habilidad. Por supuesto que sí, Mirka. Todos podemos aprender a hacer estas mismas tablas, todo esto en Excel. Ustedes también pueden aprender a hacerlo. La diferencia no está entre tener un programa caro ni fórmulas secretas. Aquí no hay nada secreto. Aquí vamos a aprender a estructurar este proceso y vamos a entender qué hay detrás de cada nodo. Créanme que presupuestar bien no es algo que vas a hacer una sola vez en la vida, porque si tú vas a obras, vas a necesitar un presupuesto, ¿ya? Y esta habilidad de hacer presupuestos, pues te va a acompañar a todos los proyectos, sea obras pequeñas, viviendas, un contrato público, como acabamos de ver, todo lo que les acabo de mostrar para consultorías, para ofertas de contratación y para obras
particulares de una camaronera, una vivienda, todo esto lo pudimos desarrollar nosotros en Excel y ustedes también van a poder hacer. Por eso es que quiero mostrarles lo que tenemos preparado para ustedes en el taller. Permítanme un momento para cambiar a la presentación. En el taller que vamos a tener, hemos preparado este taller que se llama Presupuestos de obra paso a paso. Vamos a trabajar un caso real completo. Vamos a desarrollar el presupuesto referencial de construcción para un proyecto de cerramiento y gradas para una cancha en una comunidad rural. Es un ejemplo que tiene condiciones reales como las que ustedes se podrían encontrar en cualquier obra, cualquier contrato. Durante el taller vamos a aprender a leer planos, pero no simplemente como cualquier dibujo, sino que lo vamos a ver con enfoque de presupuesto. Vamos a aprender cómo estructurar adecuadamente un presupuesto, tal como les he mostrado, cómo se ve, qué bonito ahí con los capítulos, todo separado, todo ordenado. Vamos a aprender a estructurar eso. Vamos a aprender a calcular las cantidades y cómo se alinean con el presupuesto, las cantidades de obra, las cantidades de materiales. Y sobre todo, pues vamos a aprender cómo se hace un análisis de precios unitarios. Y a final de cuentas, vamos a armar el presupuesto completo. Entonces, este de aquí, este taller, por eso es que lo hemos desarrollado de esta forma, con un caso práctico, porque ustedes se van a llevar, para que puedan desarrollar su presupuesto, van a llevarse la base guía para presupuestos de obra. Vamos a mostrarles brevemente lo que está preparado para esa base de datos. ¿De dónde está? Esta es la base de datos que hemos preparado para el curso. Se las quiero mostrar brevemente. Aquí vamos a tener un catálogo de precios referenciales. Vamos a tener equipos, mano de obra, materiales y las plantillas que ustedes van a necesitar para hacer su propio presupuesto. Y obviamente vamos a aprender a usarlas, a vincular las hojas para que ustedes sepan ya cómo se hacen esas fórmulas, cómo se vincula una hoja con la otra y cómo estructuramos nuestras tablas. ¿Ya? Todo eso lo vamos a desarrollar con el caso práctico que hemos propuesto. ¿Qué vamos a lograr con esto? Van a construir su primer presupuesto siguiendo un proceso ordenado y van a entender sobre todo qué van a calcular, qué están calculando y por qué. Con el apoyo de la base guía que va a tener todos los materiales que vamos a necesitar y les voy a enseñar también cómo pueden hacer crecer esa base de datos, cómo pueden ir haciendo sus propios análisis para ir alimentando esa base y que ya esa herramienta va a ser suya para siempre. Y ustedes la van a hacer crecer y evolucionar. ¿Qué les parece? La van a poder reutilizar una y otra vez cada vez que la necesiten en cualquier tipo de proyecto. La idea de este taller es que salgan con algo aplicable, con herramientas reales, no solo teoría. ¿Sí? Ahora yo quiero que pensemos en algo concreto. ¿Cuánto podrán generar con una herramienta como esta? ¿Cuánto creen ustedes que podrían ganar si tuvieran una herramienta como esta que les acabo de mostrar, es Excel? ¿Mm? Para que tengan una referencia real, yo les comento más o menos los precios que nosotros manejamos aquí en GIS. Por ejemplo, para hacer presupuestos de viviendas, que generalmente nosotros cobramos por rubros, ya porque así nosotros es que medimos el alcance del proyecto. Bueno, digamos un presupuesto de vivienda que fácilmente puede tener entre 50 a 70 rubros. Por un presupuesto así, pues cobramos entre 200 a $400, ya. Pero obviamente incluye todas esas cosas que ustedes vieron, desglose, tabla de materiales, cronogramas, es decir, el presupuesto incluye un trabajo completo, ¿no? Para proyectos medianos de 100, 200 rubros, así también, un presupuesto así puede estar costando entre $400 a $600.
Y cuando son estudios de consultorías, como los que vieron del malecón, cuando ya son más de 300 rubros, sí he tenido trabajos de hasta 800, 900 rubros manejados con ese Excel, con esa misma base de datos. Y esos trabajos, pues fácilmente llegan a miles de dólares. Claro que también incluyen otro tipo de documentos como la desagregación tecnológica, las especificaciones técnicas, etcétera, ¿no? Son estudios de consultorías, pero esto es el valor que se cobra en el mercado por un presupuesto. Puede llegar fácilmente a los $4.000 o más si el proyecto es más complejo, ¿ya? Entonces, díganme ustedes, ¿cuántas veces al año hacen o revisan presupuestos? ¿Mm? Cuenten. ¿Si les ha tocado revisar presupuestos o van a ejecutar sus obras directamente a ciegas, nada más van sin un presupuesto a sus obras? Coméntenme en el chat. A ver, bueno, recuerden ustedes que el presupuesto no es solo un requisito para el banco, para sacar el préstamo, para sacar el permiso de construcción. Sí, todas esas entidades piden presupuestos, pero no es solo para eso, porque el presupuesto, como hemos visto aquí, es un mapa de ejecución. Es la herramienta que te va a guiar en tu obra, que te permitirá tomar decisiones, anticiparte a problemas y proteger tu trabajo también. Es decir, si tú vas a una obra sin una guía de lo que vas a hacer, estás perdido y estás trabajando a pérdida. ¿Ya? Van a ocurrir muchos imprevistos. Si no tienes un plan de acción claro, no vas a poder ejecutar con tranquilidad. ¿Sí? Por eso es que aprender a presupuestar bien no es un gasto, realmente es una inversión y es algo que puedes recuperar rápido, lo puedes recuperar en tu primer trabajo. Si tú aprendes a manejar este Excel que te estoy mostrando y aprendes a hacer tus propios análisis de precios, a tus propios presupuestos, para proyectos así de pequeños puedes fácilmente cobrar un presupuesto por esto. O sea, lo puedes recuperar en tu primer trabajo, ¿sí? La inversión que vas a hacer, esta inversión se paga sola con cada proyecto que haces. Y no solo porque ahorras en mandar a hacer presupuestos, sino porque ya te va a dar a ti una claridad para proteger tu trabajo. Entonces, ustedes se imaginan, ¿te imaginas aplicar esto en tus próximas obras y presentar presupuestos profesionales con total seguridad de que lo que le calculaste es y con eso vas a salir en la obra? ¿Ah? ¿Se imaginan eso? ¿Les gustaría? Y yo quiero darles la oportunidad de aprender a manejar algo tan simple y poderoso como es Excel y convertirlo en su propia base de datos de presupuesto. Esta herramienta, como les dije, va a ser su guía y va a ser para siempre suya. ¿Mm? Si hoy sentiste que alguno de estos errores que vimos te representa, este taller es el siguiente paso. No para saber más, sino para trabajar mejor. Este taller no está pensado para llenarte de teoría, es algo práctico. Es para que aprendas a manejar estas herramientas, a aplicar el método POP en distintos contextos, porque vamos a ver con ejemplos reales, obviamente, y vas a tener un sistema práctico que siempre vas a poder utilizar en cualquier proyecto que tomes. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Ahora sí quiero contarles cómo pueden participar en este taller, qué incluye y las opciones que tenemos disponibles, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver? Va a ser un taller de 4 días, 2 horas cada día. Van a ser 8 horas teóricas y 4 horas prácticas. Es decir, que ustedes van a llevar su trabajo, van a realizarlo en casa, van a tener tareas, sí, pero el objetivo, bueno, la tarea es para ustedes. Realmente el objetivo es que ustedes aprendan a hacer esto. Entonces los vamos a ir guiando paso a paso. Precisamente las clases van a ser martes y jueves, precisamente para que tengan un día como para darle
un ratito de atención al caso, vamos a calcular rapidito lo que teníamos que hacer y llevamos todas nuestras preguntas a la siguiente clase. ¿Qué les parece esa idea? ¿No? Por eso es que lo tenemos estructurado de esa forma. Tenemos martes y jueves las clases. Va a empezar el taller el 20 de enero. Vamos a tener clases 20, 22, 27 y 29 de enero. Así como las hemos tenido hoy a las 19:30 hasta las 21:30, pues generalmente tenemos también un espacio para sus preguntas y pues como ustedes van a desarrollar su propio presupuesto, pues yo espero, si tienen alguna duda, consulta, pues las vamos resolviendo ahí en el clip, ¿ok? Van a aprender sobre esta metodología paso a paso para elaborar su presupuesto y sobre todo se van a llevar plantillas y materiales didácticos, que también, por cierto, a los que estén interesados, pues vamos a compartirles poco a poco, a los que estén interesados para este material que tenemos preparado para ustedes. Hemos elaborado algunas tablas de referencias. Es más, me había olvidado de comentarles, es que les tengo una sorpresa para ustedes, la verdad, que están hasta este punto, pues para los que lleguen al final del webinar, vamos a tener un regalo sorpresa, solo para los que lleguen hasta el final. Así que, bueno, ya nos falta mucho, así que para los que han llegado hasta aquí, felicidades, ya son ganadores. Bueno, y como les decía, pues no se van a ir con las manos vacías, van a llevarse todos estos materiales, tablas, plantillas que hemos preparado para ustedes y la herramienta estrella del método, pues que es la base guía de presupuestos de obra, la que les mostré hace un momento, que va a tener más de 30 precios de alquiler de equipos, más de 70 categorías de mano de obra y más de 400 materiales de construcción clasificados de la forma como los acabamos de ver para llevar a cabo el ejercicio. Y este taller pues va a contar con un certificado de participación avalado por GIS Consultores y ACE Grupo de Jóvenes Miembros de Ecuador. ¿Cuánto vamos a invertir en esta capacitación? Bueno, tenemos diferentes tipos de entradas, pensando pues tanto en profesionales como en los estudiantes que todavía no salen de la universidad, ¿verdad? Entonces, para los profesionales y particulares, el precio de este taller es de $67. Si eres estudiante y presentas tu carnet o certificado de matrícula activa, pues el precio para ti va a ser $47. Y si eres miembro de la asociación de los grupos de jóvenes miembros de Ecuador, tenemos un precio especial para ustedes, para los miembros de la asociación, ya que contamos con el aval de ellos. Bueno, tenemos el precio especial de $55 para profesionales y $35 para estudiantes, obviamente presentando el debido certificado de que pertenecen a la asociación, ¿verdad? Y si tomas acción en este momento, si te quieres registrar ya, puedes hacerlo en este momento, puedes dejar tu mensaje en el grupo de WhatsApp. Yo quiero registrarme, yo quiero unirme al taller, deja tu mensaje en el WhatsApp. Y si te registras hoy, o bueno, hasta mañana, vamos a extender esta promoción por 24 horas, es decir, hasta el día de mañana tienen la oportunidad para registrarse y quienes lo hagan se van a llevar una asesoría personalizada para su proyecto. Les comento, bueno, yo doy estas asesorías, sesiones de asesorías, generalmente les pongo pues a su disposición también. Cobramos $35 los 30 minutos, $60 una hora completa. Analizamos por completo tu caso, revisamos las dudas que tengas, te ayudamos a adaptar tus plantillas, bueno, vamos a tratar lo que necesites en esta asesoría personalizada. Entonces, quienes quieran registrarse al taller y lo hagan hasta mañana a las 9:30 de la noche, podrán llevarse esta asesoría personalizada de 30 minutos. ¿Ok? Ya conocen los precios, ya saben cuánto va a ser la inversión. En este momento, mi equipo les va a compartir nuestro número de cuenta para que puedan hacer su depósito o transferencia y o si también prefieren hacer el pago mediante tarjeta de crédito, también tenemos esa opción. Entonces, si estás interesado en registrarte en este taller, déjalo por escrito en el chat de WhatsApp, ¿sí?
para nosotros pues poder enviarte la información y que puedas acceder. Recuerda que solo hasta mañana estará vigente la promoción de la asesoría personalizada para tu proyecto. ¿Sí? Y bueno, recuerden que hoy más que nunca, tener el control de sus presupuestos ya no es opcional. Y esta es la oportunidad que tienes hoy de aprender a calcular tus propios números, a dar precios reales, con criterio y técnica. Y eso, créanme, que los va a distinguir de muchos profesionales que aún improvisan. ¿Sí? Si alguien tiene alguna pregunta, algo que nos quiera comentar, que levante la mano para poderle dar paso en el micrófono. O si quieren comentarnos algo en el chat, tengan alguna duda, pues este es el momento. Vamos a abrir un espacio para sus preguntas. Ah, Bueno, bueno, si no tenemos más preguntas, nadie quiere participar. ¿Qué tal les ha parecido este taller? Lo voy a empezar a llamar a ver si están aquí. Me siento. Por mi parte, todo está claro. Gracias. Gracias a ti, Mirka, por asistir. Bueno, quiero darle las gracias a todos ustedes, los que están aquí hasta el final de la sesión. Como les dije, pues a los que llegaron hasta este punto se van a llevar un regalo sorpresa que mi equipo va a compartir aquí en el chat. Por favor, a mi equipo que comparta el regalo sorpresa que teníamos para los que se quedan hasta el final. Nicolás dice, interesante, muchas gracias. Gracias a ti por venir. Créanme que valoro mucho su tiempo, su atención y sobre todo su interés en aprender a calcular bien sus presupuestos. Créanme que yo veo que ustedes hoy han apostado por capacitarse y crecer como profesionales. Si les gustó el contenido, pues manténganse cerca de nuestra comunidad. También en nuestra página de GIS Consultores siempre estamos publicando materiales, estamos publicando material didáctico, temas interesantes sobre presupuestos en nuestra página de Facebook. Y pues más adelante también se vendrán más cursos, más talleres, más clases para quienes quieran dejar de improvisar y empezar a trabajar con claridad. Bueno. Veo que todavía no les comparten la información. Permítanme un momentito para compartirles aquí. A ver. Ah, gracias. Listo, gracias. Bueno, ahí tienen el link para que se descarguen una guía de referencias para presupuestos. Ese es el regalo que teníamos para ustedes. Pueden descargarlo desde ese link, ¿sí? Espero que les sea útil. Es un material que también hemos preparado aquí en GIS para todos ustedes. Es una guía donde ustedes podrán encontrar varias páginas que tienen precios de materiales de construcción, de equipos. También hay páginas que dan análisis de precios. Como les decía, pues siempre tomar referencias es bueno. Así que pues ahí está un regalo para ustedes. Gracias por haberse quedado aquí hasta el final. Recuerden que en este campo de la ingeniería siempre hay algo nuevo que aprender, porque la ingeniería evoluciona todos los días y nosotros no podemos permitirnos quedarnos atrás. Tenemos que aprender, actualizarnos y a crear nuestras propias herramientas. Así que, bueno, de nuevo, gracias por estar aquí. Espero que haya sido un contenido muy útil para ustedes y que mañana lo puedan ya aplicar en el proyecto que tienen en manos. Yo deseo que con esto su negocio de construcción prospere y que sigan haciendo su trabajo con excelencia. Gracias a todos. Buenas noches. Espero verlos en el siguiente paso. Recuerden, ya estamos en camino al éxito.
Buenas noches.